Hoy comenzamos una nueva serie a la que le pusimos por nombre, batallamos mucho cómo ponerle, le pusimos como Jesús. Yo quiero hablarte de un tema primordial sobre si tú y yo queremos ser como Jesús, tenemos que hablar de la consagración. Cuando escuchamos la palabra consagración, es fácil pensar que es algo reservado únicamente para pastores, líderes de iglesia o misioneros. Y quizá imaginemos que solo aquellos que tienen un gran ministerio, un ministerio formal, son los únicos que deben consagrarse. Solo aquellos que han entregado su vida por completo a Dios. Pero la consagración es un llamado para todos los que desean ser como Jesús. Si tú deseas reflejar el carácter de Jesús, la consagración es el primer paso. Jesús mismo se consagró a la voluntad de su Padre, como lo vemos en Juan 6:38. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envía, no para hacer mi propia voluntad. Esta entrega completa de Jesús al Padre es el modelo que tú y yo debemos de seguir al consagrarnos. No se trata de hacer nuestra propia voluntad, sino de buscar la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Romanos 12:1 nos dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. La consagración es una respuesta natural a todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. La consagración no es una carga, sino un acto de adoración. Es entregar cada área de nuestra vida como un sacrificio vivo que refleje la gratitud y el amor que tú y yo tenemos por Dios. ¿Estamos dispuestos a permitir que Dios guíe nuestra vida? Realmente consagrar vida. Consagración es una vida en manos de Dios. Deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostré. Abraham primero fue sacado de Ur de los Caldeos y apartado para el Señor en Canaán. Eso es ser santificado. Santificado es ser apartado. Pero no se quedó ahí. Más adelante en Génesis 15:6 nos dice, y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te santificó, que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Abraham después fue justificado cuando creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Pero tú y yo podemos ver cómo Abraham, ya siendo santificado, apartado para Dios en Génesis 12, capítulos adelante, miente con respecto a su esposa Sara al decir que era su hermana. Incluso después de haber sido justificado, Abraham no obedeció a Dios y tuvo a Ismael en Génesis 16. Por eso Dios es que no se conformó y no quiso únicamente que Abraham se quedara en la santificación, en la justificación, sino que pasara a la consagración. Tú y yo podemos ser apartados para Dios. Tú y yo podemos ser salvos para Dios. Pero si tú y yo no caminamos a la consagración,
no habremos completado lo que Dios quiere para nosotros. Como discípulos, nosotros también hemos sido apartados para Dios, santificados. Somos justificados por medio de Jesús, pero somos llamados también a ser consagrados. Oswald Chambers dice: la verdadera consagración no se trata de un momento de dedicación, sino de una vida entera entregada a Dios. Hoy tú y yo veremos cómo Abraham y cómo Jesús son ejemplos de consagración y cómo podemos aplicar lecciones en nuestra vida. Una vida consagrada. Cuando hablamos de dedicar nuestra vida a Dios, cuando tú y yo decimos, ya hoy sí voy a dedicar mi vida a Dios, no estamos hablando de lo primero que pasa en nuestra vida. Primero Dios nos salva por medio de la fe en Jesús, porque sin esa gracia de Dios, tú y yo no podemos ser santos, tú y yo no podemos ser consagrados. La santidad es como una flor, su raíz es la fe en Jesús y su belleza depende de la raíz sólida. La santidad no es lo primero que pasa en nuestra vida. Dios primero viene con su gracia, nos pone ese deseo y después florece. No somos nosotros quienes empezamos la consagración. Es Dios quien da el primer paso y nos invita a caminar y a vivir como Él. En Génesis 17, después de haber sido apartado, después de haber sido justificado, Dios le vuelve a hablar a Abraham y le dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Dios ya había llamado a Abraham a dejar su tierra para seguir un propósito mayor. Años después, Dios sigue enfatizando ese llamado y ahora le dice: Abraham, tú tienes que entender lo que es andar en mi presencia y ser íntegro. De la misma manera, cuando Dios nos llama, Él espera una respuesta activa y comprometida. Abraham, ya te dije que tienes que apartarte. Ya te dije que eres justificado. Pero ¿sabes qué? Tienes que responder activamente. Tienes que hacer algo. Tienes que dejar de ser seguidor. Simplemente venir a recibir. Y tienes que hacer, tienes que dar. Tienes que colaborar, tienes que aportar. La primera parte de una vida consagrada es reconocer a Dios como todopoderoso, el Shaddai. Yo soy el Shaddai, Dios todopoderoso. Una vida consagrada es reconocer que Dios es todopoderoso. El primer paso para consagrar nuestras vidas es reconocer que Dios tiene el poder para cumplir todas sus promesas. Es reconocer que Dios tiene todo el poder para poder cambiar nuestros hábitos. Es reconocer que Dios tiene el poder y el deseo de perdonar todos nuestros pecados. Porque mientras tú y yo tengamos una visión limitada de Dios, tú y yo no podremos consagrarnos. Porque siempre seguiremos viendo a un Dios lejano, a un Dios que simplemente está ahí, pero que no puede cambiar mi vida. Un Dios que ha cambiado la vida de todos los que son llamados a consagrarse. De los pastores, de los ministros. Sí, ellos sí pueden, a ellos Dios sí les hace caso, pero conmigo no. Sí, ellos pueden cambiar, pero yo no. El primer paso para consagrarte es entender que Dios es todopoderoso y puede cumplir cada una de las promesas que te ha dado. ¿Por qué Dios le dijo esto a Abraham? Génesis 16:1 le dice: ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha permitido tener hijos. El Señor no puede cumplir sus promesas, Abraham. Ve y acuéstate con mi sierva y quizá yo pueda tener hijos por medio de ella.
y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Muchos errores en la vida, en nuestra vida de la fe, surgen por una visión limitada de Dios. Cuando Abraham tomó a Agar para tener descendencia, estaba confiando más en sus méritos que en la provisión divina de Dios. Estaba confiando más en sus logros, sus capacidades, que en que Dios era todopoderoso para cumplir su promesa. Sueños no cumplidos o en proceso pueden llegar a ser impedimento para nuestra consagración, porque la impaciencia es un acelerador del pecado. Tal vez Dios te ha prometido algo, pero como tú no lo ves, dices, lo voy a hacer a mi modo. Lo voy a hacer bajo mis propios términos, bajo mis propios métodos, porque Dios no tiene el poder, porque Dios no es el Shaddai. Dios le dijo a Abraham, yo soy el Todopoderoso, recordándole que tiene el poder para cumplir todo lo que promete. Abraham sí lo entendió, Abraham lo pudo escuchar. Abraham tal vez lo pudo ver en la vida de otras personas, pero saber quién es Dios, familia, no basta. La verdadera fe se refleja en cómo vivimos y actuamos día a día. A veces tú y yo decimos que confiamos en Dios, pero nuestras decisiones diarias no lo demuestran. Vivimos como si estuviéramos solos en nuestras luchas y desafíos. Abraham confió en la promesa de Dios y aprendió a caminar con él día a día. Consagrarse es confiar más en el poder de Dios y sus promesas que en mis méritos. De la misma manera, nuestra fe debe manifestarse en la forma en que vivimos, conscientes de que Dios camina a nuestro lado. El segundo punto es andar en la presencia de Dios. Dios le dijo a Abraham, sírveme con fidelidad. Consagrarnos es entender que Dios siempre está atento a nuestras vidas. La consagración implica vivir con la conciencia de que Dios está presente en cada acción, desde mis grandes decisiones hasta los pequeños gestos cotidianos. Para que digamos como el salmista en el Salmo 16:8, sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. A veces tú y yo vivimos como si Dios no estuviera viendo nuestras acciones. Pero quien vive consagrado tiene la certeza de que Dios siempre está a su lado. Nuestros mayores problemas siempre vendrán cuando creemos que Dios no nos está viendo. Pero, ¿cómo se refleja en la vida práctica andar en la presencia de Dios? Dios le dijo a Abraham, lleva una vida intachable. La Reina Valera lo maneja, sé perfecto. Esto nos demuestra que andar con Dios implica vivir con integridad, sinceridad y un corazón completamente entregado a Él. El punto 3 es una vida intachable. Ponemos nuestra vida en las manos de Dios porque sabemos que nos ama tal como somos. Dios le pide a Abraham que sea perfecto y sincero en su andar delante de Él. Esto no significa alcanzar una perfección sin errores, sino vivir con integridad, rectitud y honestidad. Ser perfecto en este contexto implica tener un corazón completamente entregado a Dios.
sin dobles intenciones, sin hipocresías. La sinceridad se refleja en cómo enfrentamos nuestras debilidades y buscamos constantemente mejorar. Eso es tener una vida intachable. No una vida libre de errores, sino tener un corazón sincero y decir, ¿sabes qué? Sí me equivoqué. Si algo a mí me choca es cuando hablo con alguien, es que el otro, estamos hablando de ti. Sí, me equivoqué. No debí haber hecho eso. Yo soy responsable. No es mi esposa, no son mis hijos. Yo decido enojarme. Yo soy. No son las circunstancias, no es la presión, no son mis amigos. Yo decido qué hacer. Porque estoy consciente de que Dios me ve cada instante de mi vida. Yo le pido a Dios, Señor, hazme consciente de que me ves cada día. Porque así mi vida sería más fácil. ¿O no sería más fácil? ¿Cuántos errores en tu juventud te hubieras evitado si tu papá estuviera a un lado tuyo? Hello, Dios está 24/7. Mateo 5:48 dice, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Esa es la clave de la perfección que está pidiendo Jesús. Jesús nos invita a aspirar a esta madurez espiritual. Esta perfección se refiere a un crecimiento continuo en amor, obediencia y fe. Pero le dice, ¿sabes qué? Tú tienes que ser perfecto. ¿Como quién? ¿Como quién? Como tu Padre. Por consecuencia, ¿qué le está diciendo que eres qué? Hijo. Dios quiere que tú y yo enfrentemos nuestros errores, nuestras batallas, con la identidad de hijos. Porque no le dice como Dios en el cielo, no, como tu Padre. Tú tienes esa identidad. Tú puedes no cometer errores. Y si los cometes, eres amado, eres intachable ante los ojos de tu Padre. La perfección que Dios busca no está en nuestras acciones, sino en un corazón íntegro y sincero que quiere agradarlo en todo momento. Dios nos llama a afrontar nuestra vida, nuestros aciertos y nuestros errores con la identidad de hijos. Consagrarse es entender que Dios nos ama tal y como somos, pero se rehúsa a dejarnos igual. Y sé que en momentos podemos sentir que es imposible llevar una vida intachable. Todos enfrentamos momentos en donde nuestras decisiones no son las mejores. Pero una vida intachable no significa ser perfecto en nuestras acciones, sino tener un corazón sincero y dispuesto a mejorar constantemente. ¿Cómo lo sé? Si tú sigues la historia de Abraham, te vas a encontrar que en Génesis 20 vuelve a fallar. Vuelve a mentir acerca de su esposa. Pero después de eso, después de haber pasado el proceso, entender que sí, me voy a consagrar, pero hay gracia para cuando me equivoqué, porque soy hijo. Después, en Génesis 22, viene su prueba de fe. Dios no busca personas sin errores, sino personas que acepten la madurez espiritual, que se atrevan a enfrentar sus debilidades y busquen reflejar su carácter en cada aspecto de sus vidas. No se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de tener un corazón íntegro que quiere agradar a Dios en todo momento.
si tú no te consagras, cada prueba que venga grande en tu vida difícilmente la vas a pasar. Dicho de otra forma, tú tienes que preguntarte si las pruebas a las que no estás pasando, la razón de que no las pasas es porque no te has consagrado. Porque simplemente te has conformado con ser apartado. Bueno, yo no hago ciertas cosas, yo no me junto con ellos, ya no. No soy tan malo. Sí, yo voy a la iglesia. Yo creo en Dios y voy a ir al cielo. Pero ¿qué tal de la consagración? Si no nos consagramos, estaremos repitiendo siempre los mismos exámenes y siempre los estaremos reprobando. Porque nos hemos conformado. Porque hemos creído que ser cristiano únicamente es no hacer lo que los del mundo hacen, esos pecadores. Al cabo yo voy a ir al cielo. Es un pensamiento de un seguidor que se conforma y no sigue a la consagración. Y otra cosa muy importante, una vida intachable, una vida consagrada, no solo nos beneficia a nosotros, tiene un impacto en quienes nos rodean. La consagración produce frutos que impactan a otros. Una vida consagrada no se queda en lo privado, no se queda en, ay, Dios y yo. Sí, yo tengo mis revelaciones con Dios y afuera nadie te habla porque, híjole, es tremendo. Pero muy consagrado, ¿verdad? No tienes amigos, pero eres muy consagrado. La consagración genera un impacto en nuestras familias, nuestros amigos y nuestra comunidad. Génesis 17:18 dice: así que Abraham le dijo a Dios: Abraham, que Ismael viva bajo tu bendición especial. La oración, familia, es un acto de amor que refleja una vida consagrada. Preocuparte por otros, pedir por otros, ver por otros, refleja una vida consagrada. Al interceder por su hijo Ismael, Abraham mostró que una vida entregada a Dios no solo busca el bienestar personal, sino también la bendición de quienes lo rodean. Interceder por otros, ser empático, ayudar a otros, implica confiar en que Dios tiene un plan y un propósito para cada vida, incluso cuando las circunstancias parezcan difíciles. Charles Spurgeon dijo alguna vez: la oración intercesora es el acto más poderoso y amoroso que podemos hacer por los demás. Así como Abraham intercedió por su hijo, los creyentes estamos llamados a interesarnos por la salvación, protección y bienestar de nuestras familias. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes dedicados a Dios intercedían por el pueblo a través de sacrificios. Hoy, gracias a Jesús, el único y suficiente sacrificio perfecto, tú y yo hoy tenemos acceso directo a Dios. Y ¿sabes qué? Podemos interceder, orar, ayudar, proteger a otros con confianza y con fe de que Dios nos escucha. Tú y yo ya no necesitamos sacerdotes que intercedan por nosotros. Ya no. Tú y yo tenemos el acceso directo. Tú y yo podemos, debemos y debe ser prioridad en una vida consagrada, preocuparse por la vida de quienes te rodean. Jesús también vivió una vida consagrada y la vida de Jesús nos da el modelo perfecto a seguir, porque consagrarse es ser como Jesús. ¿Cuándo somos como Jesús? Cuando vivimos para hacer la voluntad de Dios.
Juan 4:34 dice, entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. De la misma manera que al consagrarnos, tú y yo vivimos con un propósito mayor que nuestras propias metas, eso es consagrarse. Eso es hacer la voluntad de Dios. Vivir buscando un propósito mayor que mis propias metas, que lo que a mí me puede gustar. Consagrarnos es preguntarnos, ¿cómo puedo reflejar lo mejor de mí en todo lo que hago? Consagración implica renunciar a nuestros deseos egoístas y someter nuestra voluntad a Dios. Vivir consagrado significa priorizar el plan de Dios por encima de nuestras propias ambiciones. A veces esto puede significar decir no a ciertas oportunidades que no están alineadas con valores cristianos, o tomar decisiones que parecen difíciles, pero que al final reflejan nuestra confianza en Dios. Imagínate a alguien que puede rechazar un ascenso que lo alejaría de su familia y lo llevaría a comprometer sus principios. Eso es consagrarse. También tú y yo somos como Jesús cuando reflejamos el carácter de Dios. Efesios 5:1 dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Al consagrarnos, tú y yo nos comprometemos a vivir de manera que refleje el amor, la gracia y la justicia de Dios en nuestras acciones y nuestras relaciones. Imagínate que alguien te trata mal en la iglesia, en el trabajo, en tu casa, pero en lugar de responder con enojo, decides actuar con la gracia y perdón, reflejando el carácter de Cristo. Esto es vivir consagrado, ser un reflejo de la paciencia y el amor de Dios en cada una de nuestras relaciones. Tú y yo somos como Jesús cuando nos preocupamos y apoyamos a los demás con nuestras oraciones y acciones. Jesús oró por sus discípulos y por todos nosotros en Juan 17, mostrando lo que significa realmente preocuparse por los demás. Al dedicarnos a vivir con propósito, tú y yo seguimos ese ejemplo, orando por nuestras familias y amigos, pero ¿sabes qué? También tomando acción. No solo simplemente decir que Dios te bendiga, no, bendice tú. Eso es preocuparse por alguien. Eso es responder al llamado activamente. Piensa en alguien cercano que está pasando por un mal momento. No basta con desearle lo mejor. Es importante acompañarlos, escucharlos y si puedes, ayúdalos a encontrar una solución. Esto es demostrar empatía y compromiso real con su bienestar. Quiero terminar con una frase de N.T. Wright. Jesús abrió el camino hacia la presencia de Dios para que pudiéramos acercarnos con confianza y vivir una vida consagrada. Consagrarse es un viaje diario, es responder a Dios, es permitir que Dios cambie nuestra vida y que esa transformación nos aseguremos de que llegue a los demás. Jesús es el modelo perfecto de consagración.
Su entrega total y su sacrificio con la cruz rompieron las barreras que nos separaban de Dios, para que tú y yo pudiéramos tener una relación directa y personal con Él. Tú y yo tenemos que preguntarnos, ¿hemos respondido al llamado de consagrarnos a Dios? O en mexicano, hemos estado haciendo lo que nos da nuestra gana. ¿Realmente he decidido consagrarme? ¿Realmente he entendido lo primordial que es para mi crecimiento consagrarme? ¿O simplemente seguiré conformándome con ser salvo, con la grandeza que eso conlleva? No lo quiero minimizar. Pero ¿realmente tú crees que Dios te salvó únicamente para bendecirte a ti? ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser transformadas por la presencia de Dios? Te invito a que hagas un recuento. ¿Cuándo no actuaste como Jesús? Tal vez no sabes cómo actúa Jesús. Bueno, sería un muy buen inicio empezar a leer más de su palabra. No sé cuánto leas, pero leer más. ¿Cómo puedes impactar a tu familia y comunidad con una vida consagrada? ¿Cómo pudieras cambiar el ambiente de tu casa cambiando ciertas cosas, ciertos comentarios, ciertas actitudes, quitando ciertos pretextos que son consecuencia de una vida consagrada? ¿Cómo puedes cambiar el ambiente en tu casa, en tu trabajo, en tu familia? Dedica tiempo a orar a diario, para orar, para buscar su presencia. Identifica lo que necesitas cambiar y actúa para ser un reflejo de Dios en tu entorno.